La mayor parte de las veces, ni yo sabía que iba a matarlas. Además, me conocían y no esperaban eso de mí. Las atacaba rápidamente y las dejaba paralizadas. Explicó Arthur Shawcroft a la policía sobre cómo logró asesinar tan fácilmente a sus víctimas. Este veterano, en la guerra de Vietnam, lanzaba los cuerpos de las mujeres al río Genesee, aunque según él, declaró hubiese preferido encontrar un gran hoyo para que estuvieran todas juntas. A medida que las autoridades de Rochester hallaban los cadáveres completamente mutilados, los habitantes de dicha localidad se fueron encerrando en sus casas. Nadie quería toparse con el asesino en serie que estaba aniquilando mujeres en la ciudad. Durante 21 meses, la casa de este asesino en serie se convirtió en toda una proeza. Arthur John Shawcroft nació el 6 de junio de 1945 en Guthrie, Maine, Estados Unidos, en una familia donde su madre le propinaba toda clase de maltratos físicos y psicológicos. Parece ser que la matriarca, entre otras cosas, lo amenazaba con extirparle los genitales si no se portaba bien, y hasta lo sodomizaba con el palo de la escoba. Todo ello influyó en su carácter y lo llevó a convertirse en un niño taciturno, callado y muy violento. Entre sus hobbies preferidos, prender fuego a cualquier cosa, pegar a animales y a niños más pequeños, y pasearse con una barra de hierro en el autobús del colegio. Con tan solo 18 años, cometió su primer delito al entrar en unos grandes almacenes tras romper el cristal. El sonido de la alarma lo asustó y todo terminó en una gran regañina por parte de los agentes. Muchas personas le veían como una especie de pirado. Tras dejar el colegio y casarse con Sarah Chatterton, tuvo su primera hija. 2 años después, ya con 21, se divorció y el ejército lo reclutó. Lo enviaron a Vietnam y fue allí donde dio rienda suelta al asesino y caníbal que llevaba dentro. Vi a una mujer y le disparé. No quedó del todo muerta y la até a un árbol. De una de las chozas salió una muchacha y la llevé para atarla junto con la otra. Son el enemigo, por lo que le corté el pelo y la pierna. Como los vietnamitas son supersticiosos, clavé su cabeza en un poste para que no vengan más. Luego corté la carne de la pierna de aquella mujer por el muslo hasta la rodilla, como un jamón, y la asé en el fuego. No olía muy bien, pero cuando estuvo bien asada, me puse a comerla. Relató Shawcroft sobre una de sus supuestas vivencias en Vietnam. Tras participar en la guerra de Vietnam, el joven desarrolló un importante estrés postraumático que lo llevó a sacar su lado más agresivo, principalmente el pirómano. En todos los trabajos donde estuvo, Shawcroft provocaba incendios sin que nadie sospechase de él. Además, alarmaba de los mismos, convirtiéndose en un héroe, hasta que lo pillaron robando en una gasolinera y alegó que una voz se lo ordenaba. El juez White le condenó a 5 años de prisión, pero salió al cabo de 2. Su vida después de la cárcel no fue muy halagüeña. Dado sus antecedentes, nadie quería contratarlo y solo pudo ejercer como jardinero o basurero en el vertedero municipal. Durante este tiempo, se casó 2 veces más, la tercera el 22 de abril de 1972 con Penny Chervino. Ya hacia el 7 de mayo, Jack Blade, de 10 años, desapareció de su casa en Westertown. El niño era muy amigo de Art, así llamaban cariñosamente, y solía ir a pescar juntos. Previamente a la desaparición, la madre prohibió a sus hijos que se relacionaran con este hombre, dado sus antecedentes y la historia de guerra que le contaba. Así que cuando Jack no regresó a casa
y una testigo les vio juntos la noche en los autos. Los padres alertaron a la policía. Al acudir hasta el homicidio del sospechoso y tomarle declaración, este dijo haberlo visto en compañía de su amigo Jimmy, pero la mañana siguiente cambió su versión y afirmó que la última vez que lo vio fue cuando lo acompañó a la piscina del colegio. Pese al giro en su declaración, los investigadores no vieron nada raro en su historia y empezaron a sospechar de la propia familia, que también tenía problemas con la justicia. La investigación dio un giro y buscaron pruebas en la propia casa de los Blake. Sometieron a los padres al polígrafo y al no encontrar nada sospechoso, concluyeron que el muchacho se había fugado. Entonces, la búsqueda se desarrolló en bosques, casas abandonadas, riachuelos de la zona, donde decenas de voluntarios ayudaron a su localización. Llegando el mes de septiembre, se produjo una segunda desaparición en la zona, la de Karen Ann Hill, de 8 años. Estaba aquí y unos segundos después desapareció, dijo su madre a la policía. El dispositivo de búsqueda se inició enseguida y gracias a un testigo se supo que la niña estuvo al lado del río en compañía de un hombre con una bicicleta blanca. La descripción física del individuo, similar a la de Shawcroft, y la bicicleta con guardabarros marrón llevaron a los agentes directamente a la casa de Arthur. Al mismo tiempo, otros policías localizaban el cadáver de la pequeña bajo el citado puente. Yacía boca abajo, semidesnudo y cubierto con piedra y escombros. La pequeña presentaba signos de haber sido violada y estrangulada. Tras su detención, Shawcroft confesó y dijo: Debo de haberla matado yo, pero realmente no lo recuerdo. Quizás he perdido el conocimiento. En ese mismo interrogatorio, el sospechoso dio pistas de dónde podría estar Jack. 3 días después, y gracias a la localización aportada, encontraron la ropa y un esqueleto. Era Jack Blake. Shawcroft se encontraba así ante 2 cargos por asesinato. El 17 de octubre de 1972, el juez Wells, quien años antes condenó a Shawcroft por un delito menor, sentenció al acusado a 25 años de prisión, rechazando la petición de internarlo en un psiquiátrico. El asesino de Jack y Karen estuvo en un centro correccional de Attica y después en la prisión de Stormville, donde jamás dio un solo problema. Era un preso ejemplar. Además, se sacó el bachillerato y se especializó en ebanistería, y hasta se hizo amigo de una enfermera, Rosemary Welly. Tras más de 14 años en prisión, finalmente le concedieron la libertad condicional hacia 1987, pero con una serie de premisas. Las condiciones eran no consumir alcohol o drogas, tenía prohibido acercarse a niños, prostitutas o poseer armas, y le mantendrían vigilado. Puso rumbo a Rochester, en el estado de New York, donde vivió con su amiga Rose, quien con el tiempo se convirtió en su cuarta esposa. Trabajaba en un mercado, colocando frutas, y su vida era de lo más modesta y normal. Sin embargo, un año después de obtener la libertad condicional, la policía comenzó a descubrir cadáveres mutilados de mujeres en lugares próximos a zona de pesca, principalmente en el río Genesee. La primera víctima, Dorothy Blackburn, tenía 27 años y había sido estrangulada. 6 meses después era Anna Marie Steffing, quien apareció en avanzado estado de descomposición, en postura semifetal y con los vaqueros bajados hasta los tobillos. Un mes más tarde, Patricia Ives, una joven prostituta, fue localizada con la cabeza metida en un agujero y su cuerpo repleto de abejas. Por cada crimen cometido, Shawcroft tenía una explicación al respecto. Durante 47 páginas de declaración, el asesino aseguró, por ejemplo, que golpeó a Frances en la garganta porque mantuvieron una discusión en el coche
y eso le puso furioso, así que la terminó estrangulando. En cuanto a Anne-Marie Steffi, se enfadó porque le dijo que estaba embarazada y no entendió por qué seguía ejerciendo la prostitución. A Dorothy Keller le rompió el cuello tras amenazarlo con contarle a su esposa que era su amante. Dijo: Le apreté el cuello con mi antebrazo para que se callara, explicó Shawcroft. A June Stott la mató por ser virgen, a Maria Walsh por robarle dinero y a Darlene Tripp por llamarlo inútil, después de no poder concluir satisfactoriamente una relación sexual. El modus operandi de Shawcroft era muy similar en todos los asesinatos. Mientras que unas mujeres las golpeaba salvajemente, a otras las estrangulaba o acuchillaba. Eso sí, la mayoría fueron un total de 12 víctimas, presentaban signos de agresión sexual y de mutilación genital. Además, elegía determinados tramos del río Genesee para arrojar los cadáveres. Nunca quiso enterrarlos, porque según él, jamás encontró un hoyo lo suficientemente grande para que cubiesen todas. Y dejó claro que si estuviese libre, volvería a matar. Aquí la labor de los psicólogos fue primordial para entender al depredador. Jamás había visto ni oído hablar de un caso tan grave de estrés postraumático, escribió el psicólogo Joel Norris. Un estrés tan dominante que lo había dejado en un estado de anestesia emocional, entumecido psicológicamente, incapaz de relacionarse con nadie según un modelo funcional normal. El estrés postraumático grave a raíz de Vietnam fue la línea que siguió la defensa de Shawcroft para conseguir que le declarasen inocente por enajenación mental. La doctora Dorothy O'Neill Lewis fue la encargada de mantener esta versión ante el jurado. Incluso llegó a mostrar sesiones de hipnosis con el paciente para que viesen las distintas personalidades que poseía, pero de nada sirvió. Nadie creía que aquel supuesto trastorno psiquiátrico era responsable de los crímenes. El hombre del tribunal no es el que yo conozco, tiene una doble personalidad, dijo Clara Neal en el estrado, intentando ayudar al acusado. La mujer era su vecina y también su amante. Por otra parte, el fiscal Charles Siragusa presentó más de 60 testigos, pruebas forenses y un alegado final que conquistó a los miembros del jurado y que llevaron a Shawcroft directamente a un veredicto de culpabilidad. Examinen su mente. Se trata de una mente enferma, trataba de justificar el abogado de la defensa, David A. Murante. Considérenlo un asesino frío, calculador y sin remordimiento, para quien matar no representa ningún trastorno emocional, sino, según las propias palabras del acusado, un trabajo como otro cualquiera. Contradecía el fiscal Siragusa, unas palabras basadas también en el informe realizado por el famoso perfilador del FBI Robert Ressler, que ayudó a echar por tierra la teoría del estrés postraumático. El 13 de diciembre de 1990, tras varias horas de deliberación, el jurado del condado de Monroe declaró a Shawcroft culpable de 10 cargos de asesinato en segundo grado, lo que equivale a una condena de unos 250 años de prisión. Ni siquiera cambió de actitud al escuchar el veredicto, un comportamiento que mantuvo durante todo el proceso judicial. Tampoco quiso hablar, aunque el juez Wisner le instó a ello. Señor Shawcroft, ahora tiene la posibilidad de hablar. Todos deseamos comprender lo que pasó. Y no dijo nada. Entre los familiares de las víctimas se respiraba cierta sensación de alivio. La madre de Karen Ann Hill, por ejemplo, dijo llorando: por suerte, no volverá a ver la luz del día. Tras esta primera sentencia, llegó una segunda. Meses después, el condado de Wayne le condenó a cadena perpetua por el asesinato de Elizabeth Gibson. Eran otros 25 años más. Durante varios años, la defensa de Shawcroft
trató de recurrir la sentencia apelando al sabotaje llevado a cabo por parte de varios testigos e incluso de la mala praxis ejercida por la policía para obtener la confesión del condenado. Ningún planteamiento fue admitido a trámite. Entretanto, este asesino en serie, que se casó por última vez con su vecina Clara Neal, comenzó a ganar dinero pintando cuadros desde la cárcel. Los lienzos se cotizaban a un precio más alto, dado su historial criminal. Inclusive, ideó varios souvenirs para sacarle mayor rentabilidad. Entre ellos destacaban tarjetas con frases tétricas, "me comí una vagina", papeles con su propia sangre, su firma a su rostro. También concedió varias entrevistas para televisión, participó en varios documentales y escribieron un libro sobre su vida titulado Arthur Shawcroft, The Genesee River Killer. La fama terminó cuando el 10 de noviembre de 2008, Shawcroft fue hospitalizado tras aquejarse de unos fuertes dolores en las piernas. Horas más tarde, sufrió un infarto y falleció. Tenía 63 años. Su cadáver fue incinerado y sus restos entregados a su única hija, pero tal y como dijo el fiscal Siragusa durante el juicio, ciertos defectos del aparato judicial permitieron que el asesino del río Genesee volviera a actuar. Nunca debió permitirse que saliera de la cárcel. Al fin y al cabo, este individuo adoraba matar. Y esta fue su historia. Si te gustó la historia, da like y comparte, apóyanos con tus comentarios y déjanos saber qué te parecen las historias. Hasta la próxima.